Buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de inauguración del ciclo conmemorativo de conferencias Los Fundadores del INERM en el marco del 65º aniversario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos acompañan en el Presidium integrantes del Consejo Técnico Consultivo de este instituto, el doctor Enrique Semo Caleb, el maestro Rubén Ruiz Guerra, la doctora Gloria Villegas Moreno, y la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Escucharemos la bienvenida a cargo de la titular de este instituto, de la doctora Patricia Galeana. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es un honor que presidan esta sesión inaugural del ciclo de conferencias del 65 aniversario de la institución, nuestros consejeros de honor. Hace 66 años, el director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Rafael García Granados, apoyó la iniciativa de uno de sus investigadores, José María Luján, el Güero Luján, como les decíamos, sus alumnos, que también era catedrático del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la iniciativa que tuvo el maestro, siendo especialista en porfirismo, era que se necesitaba rescatar todos los documentos y testimonios sobre la Revolución Mexicana. A fines de 1952, los historiadores Granados y Luján presentaron al presidente Adolfo Ruiz Cortines, último presidente de México que participó en el proceso revolucionario, el proyecto para que hubiera este rescate documental. El presidente Ruiz Cortines aceptó la iniciativa con entusiasmo y encargó al doctor Salvador Azuela, también investigador de la UNAM y maestro de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras, hacer realidad el proyecto. El maestro Azuela consideró que además de recopilar la documentación, se requería un instituto donde se estudiara todo el proceso revolucionario, origen y fundamento del México del siglo XX. Fue así como surgió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. El presidente Ruiz Cortines emitió el decreto de creación el 30 de junio de 1953. En sus considerandos destaca que la Revolución Mexicana representa un capítulo fundamental de nuestra historia, por lo que es indispensable rescatar su documentación y realizar la investigación histórica que abarque todos sus aspectos para que su conocimiento sea difundido entre la ciudadanía. El INERM inició sus trabajos en agosto de 1953. Sobre la importancia de estudiar y difundir al proceso revolucionario, el maestro Salvador Azuela señaló: en rigor,
no solamente en los ángulos políticos o económicos es susceptible de profundizar un hecho histórico de la magnitud de la revolución. La historia cultural de esta etapa fundamental de la vida del país está en gran parte por estudiarse. Estamos haciendo una serie de atisbos preparatorios de esfuerzo de largo alcance que implica la historia de la revolución. Para hacer realidad su objetivo, el maestro Azuela contempló la conformación de un archivo de la hemeroteca, fototeca y biblioteca, así como la creación de un museo de la revolución. Había que investigar tanto los cambios de estructuras políticas como las económicas, las sociales y las culturales, así como la creación de instituciones fruto del proceso revolucionario. Y había que fomentar la cultura cívica mediante la docencia y difusión de la historia que nos constituye como nación. El maestro logró que se impartiera historia en los 3 años de secundaria para que se incluyera el estudio del proceso revolucionario y estableció también la Cátedra de Historia de la Revolución en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tuve el honor de ser su alumna. Y cuando se inauguró esta cátedra, expresó lo siguiente, hizo una reflexión muy interesante, que después oiremos de su propia voz. Por primera vez la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Filosofía y Letras y con el concurso del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, se propone estudiar de forma sistemática la propia revolución. La actitud en nuestro país del intelectual puro ante hechos de esa naturaleza ha sido una actitud que podríamos denominar de escapismo. Se busca un refugio cómodo en la arqueología, en el coloniaje, y es que interpretar y valorar las jornadas como la Revolución Mexicana implica enfrentarse al propio destino. En la raíz misma de nuestra nacionalidad encontramos muy en el fondo la génesis de la revolución. Para consolidar al INERM, el maestro Azuela convocó a un granado grupo de revolucionarios: Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco Urquizo, Jesús Romero Flores, Diego Arenas Guzmán y Pedro de Alba fueron el patronato fundador. El INERM es, en la actualidad, el único instituto en su género que estudia a las revoluciones. Ha continuado la labor de sus fundadores de promover la investigación, docencia y difusión de las revoluciones que han definido la historia nacional. Y se ha abocado también al estudio del tiempo presente con una visión histórica y también de prospectiva. En este 65 aniversario queremos rendir homenaje a los creadores de nuestra institución con este ciclo de conferencias. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación los invitamos a ver el video conmemorativo del 65º aniversario del INERM. Agradecemos la presencia de la doctora Ana Carolina Ibarra, integrante del Consejo Técnico de este instituto.
Procedemos a escuchar la conferencia México Revolucionario a cargo del doctor Enrique Semo. Previo daremos lectura a su semblanza curricular. El doctor Enrique Semo Caleb es investigador emérito de la Facultad de Economía de la UNAM y Premio Nacional de Artes y Literatura 2014 en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Es fundador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, de su programa de doctorado en 1976, del Centro de Estudios Contemporáneos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la maestría en Historia Regional de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha recibido innumerables reconocimientos de universidades nacionales y extranjeras. Maestro emérito de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctor honoris causa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro emérito del Colegio de Jalisco, así como de la medalla del mérito docente por la Universidad Humboldt de Berlín de la entonces República Democrática Alemana. Sus obras sobre la historia económica son lecturas clásicas obligadas para conocer el tema: la crisis actual del capitalismo, crónica de un derrumbe, las revoluciones inconclusas del Este y la izquierda mexicana en los albores del siglo XXI, entre muchas otras obras. El doctor Semo nos honra siendo integrante del Consejo Técnico Consultivo de este instituto. Le cedemos la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Estimados asistentes a esta primera conferencia del ciclo conmemorativo de las conferencias Los Fundadores de la INERM. Honorable Presidium en que están mis colegas del Consejo de este instituto. Doctora Patricia Galeana, directora del INERM. Iba a decir algunas palabras sobre la historia y la fundación del INERM, pero la doctora Patricia Galeana lo ha hecho mucho mejor de lo que podría yo hacerlo, y después tuvimos este excelente video con las voces de los fundadores. No solamente ahora nos quedan imágenes y escritas de gente que fundaron ese instituto, sino está el sonido de la voz, lo que le da un carácter tan actual. Yo he decidido dedicar esa conferencia a un solo tema que voy a presentar delante de ustedes. Hoy, después de las elecciones del 1 de julio, es legítimo preguntarnos si todavía es actual la existencia de una importante institución muy exitosa dedicada al estudio de las revoluciones mexicanas. O ya se le pasó el tiempo al tema y debemos buscar otro tema para otro instituto. Desde muchas corrientes y de pensamiento y cátedras se viene atacando al concepto mismo de revolución y su papel fundacional en la historia de México. El carácter trascendente y la importancia decisiva de las tres revoluciones de nuestra historia, la independencia, la de reforma y la gran revolución de 1910-1940. En el cambio social, el papel que jugaron y el desarrollo nacional, el papel de esas revoluciones es cuestionada desde muchos ángulos. Las revoluciones como procesos unitarios han sido
deconstruidos en etapas, en partes. La participación popular en ellas ha sido cuestionada o bien infamada. La autenticidad de sus líderes negada. Sus resultados positivos objetados. Su estudio crítico ridiculizado. Su preeminencia en el proceso de cambio y desarrollo de los años 1810, cuando comenzó la independencia, a 1940, cuando terminó la Tercera Revolución Mexicana, es sustituida con una visión conservadora en la cual la independencia fue obra de la Junta de la Promesa y Agustín de Iturbide. La reforma concluyó con una dictadura prolongada de Benito Juárez. El porfiriato fue la mejor época, la época modelo para el desarrollo económico de México. Zapata fue un reaccionario que quería regresar a la comunidad campesina del pasado. La gran revolución mexicana, dicen estos historiadores conservadores, fue un intento frustrado de modernización que dio pie a una época de populismo nefasto del cual seguimos las consecuencias hasta hoy. No es aquí ni lugar ni tiempo para responder a esta nueva historiografía. Y la llamo nueva porque no tiene nada de nuevo. Desde el final de las revoluciones, esas ideas fueron avanzadas por los enemigos mismos de esas revoluciones. Me voy a restringir a enunciar algunas ideas acerca de las tres revoluciones mexicanas, su trascendencia decisiva en la evolución de nuestra nación y la importancia de seguir estudiándolas como fenómeno que son pasado, presente y futuro. ¿En qué sentido? Ya las revoluciones murieron, nada de eso existe, pero tiene una importancia enorme, es lo que voy a tratar de demostrar para entender el presente de México. Y tiene un mensaje de futuro, porque quienes hicieron la revolución fue el pueblo mexicano. Y ese pueblo aquí está. Y lo que puedo hacer, hay que reflexionar sobre el pasado. Durante el periodo 1800-1940, México tuvo en América Latina el mismo papel que Francia jugó en Europa durante el periodo 1789-1848. Las dos naciones se distinguieron porque el acento borrascoso del capitalismo y el surgimiento de las naciones y la democracia se hizo en buena parte por una sucesión de revoluciones. No son muchos los países como Francia y México que tuvieron esa experiencia. De hecho, en América Latina, después de la independencia hasta 1940, no hubo más revoluciones de importancia.
En Francia estallaron las revoluciones de 1789, 1835 y 1848. En América Latina, varias de las nuevas naciones nacieron a la independencia de movimientos que poco tuvieron de revolucionarios. Yo diría que fueron movimientos conservadores. Eso es cierto de Argentina, de Brasil, de Guatemala y otros países de América Latina. En la mayor parte del continente, la lucha por la fundación de un Estado laico, independiente de la Iglesia, predominaron las reformas lentas que se prolongaron hasta el siglo XX. Todavía en 1928 no había divorcio civil en Argentina, por ejemplo. Y no hubo ninguna revolución liberal de la magnitud de la Reforma Mexicana. Y la revolución de 1910 la mexicana fue la primera de una serie de revoluciones como la rusa, la china, la húngara, la turca, la alemana, que marcaron el nacimiento de una nueva época, el imperialismo y la sucesión de revoluciones nacionales, anticoloniales y socialistas en el mundo. México, como Francia, fue un país eminentemente revolucionario en el proceso de consolidación de la nueva sociedad, el capitalismo. Gracias. ¿No se oye? Correcto. Correcto. Toda revolución es una profunda crisis que altera la relación de fuerzas entre clases, razas o comunidades. Y hablo de razas y de comunidades porque no se olviden, la colonia nos dejó un racismo violento, ¿verdad? Y de la sociedad. Tiene una dirección revolucionaria que es capaz de luchar por el poder y ejercerlo. Ese liderazgo intenta abolir o modificar la estratificación existente, haciendo uso frecuentemente de la violencia y después por medio del ejercicio del poder político. No todas las revoluciones son igualmente exitosas. Incluso hay revoluciones fracasadas. Pero incluso las derrotadas dejan detrás de sí cambios muy importantes en la cultura y en la actividad política. No hay que olvidar que la revolución de independencia que en 1821, cuando se logró la independencia, parece una revolución inconclusa. Tiene logros a mediano y a largo plazo. Aparte de la ruptura de la condición colonial, que ya es suficiente en sí misma, hay que adjudicarlo el triunfo de la República sobre la monarquía, la abolición de la esclavitud. Y no solamente había esclavos negros en México, esos en verdad eran ya pocos, pero había muchos esclavos indígenas todavía en 1810. Y el sistema racial de castas de la colonia.
del cual verdaderamente hoy ya es difícil de imaginarse la enorme trascendencia que tenía en la sociedad mexicana, del infamante tributo y el nacimiento de un principio de conciencia nacional en el pueblo. Esos logros, como sabemos, fueron a medias, no completas, pero todo comienzo es difícil. Las revoluciones sociales son fenómenos históricos, inseparables de la época y la formación socioeconómica en la cual se producen. Intentar una definición de las revoluciones en el mundo en general es completamente estéril. Las revoluciones, como la gente, no se parecen muchos unas a otras, sobre todo a través de los siglos. Tratemos más bien de preguntarnos cuáles son los elementos esenciales o mínimos comunes a las revoluciones modernas de América Latina, 1810, 1940, es decir, las que se sucedieron desde finales del siglo XVIII hasta la Revolución Guatemalteca de 1940. Las revoluciones posteriores a esa fecha tienen otra orientación y otras características. Consideremos que para un suceso histórico adquiera el carácter de revolución social durante ese periodo y en ese espacio del mundo, que es Latinoamérica, debe reunir las siguientes condiciones. 1. La revolución se inicia con una crisis aguda del sistema del poder existente. El Estado pierde legitimidad y conciencia. Sus órganos represivos se ven rebasados por el pueblo. Sus finanzas caen en ruinas. Las contradicciones en el seno de las élites gobernantes se manifiestan abiertamente ante los ojos de todos. 2. Una aceleración de las luchas sociales, una ruptura en el proceso evolutivo, la presencia de un amplio movimiento popular, la participación activa de miles de hombres y mujeres que se mantenían antes al margen de los asuntos políticos. En la lucha por el cambio y el poder, la violencia se presenta en mayor o menor grado. No todas las revoluciones son igual de violentas. 3. La aparición de un nuevo liderazgo que pueda plantear el problema del poder estatal en la práctica, es decir, de la sustitución de la clase o fracción de clase conservadora por otra más avanzada, capaz de crear una nueva hegemonía alrededor de símbolos distintos a los anteriores. Una nueva ideología que no necesariamente se define en la revolución misma, sino muchas veces después de la revolución. Pero toda revolución cambia la ideología dominante en el país. 4. La aparición de nuevas ideas y creencias hasta conformar elementos
de una nueva ideología. La revolución no siempre moviliza a todo el país, sobre todo en México, que es extremadamente de símbolo en el desarrollo de sus regiones. Es suficiente que sacuda el centro vital de la sociedad, como sucedió en la Revolución de 1040 con las regiones norteñas, así como en Morelos y Guerrero. Realmente la Revolución de 1910 se cocinó y se quemó en el norte y aquí en Morelos, Guerrero, esas regiones básicamente. En la independencia, la escolástica religiosa y el racismo colonial como ideologías dominantes comenzaron a ser sustituidas por la Ilustración y el liberalismo. En la Reforma, la idea de la república soberana y laica sustituyó definitivamente la ideología monárquica y teocrática. A raíz de la Revolución de 1910 se pasó del positivismo dominante bajo el porfiriato a una ideología de nacionalismo revolucionario, con toques socializantes y agraristas, que fue tomando forma en las décadas de los 1920 y 1930. 5. En América Latina, todas las revoluciones, desde la independencia hasta el día de hoy, tienen un elemento anticolonial, antiimperialista, de emancipación nacional. Según las características específicas de la dependencia en el momento de la revolución. Así fue con todas las revoluciones de independencia. Sin embargo, debemos dejar muy claro que la revolución cubana pertenece a un género diferente en sus objetivos, su composición social, su liderazgo, su consumación, su victoria y las características de la época en que se produjo. Como hemos dicho, la segunda característica de las revoluciones mexicanas es la participación intensa de amplios sectores de la población, nunca de todo el pueblo, de partes importantes del pueblo. La presencia activa del pueblo en la Revolución de Independencia impulsó la conformación de la nación mexicana en un siglo de régimen colonial. Hombres y mujeres de muchas partes del país y diversas etnias, porque nunca hay que olvidar la participación de los indígenas, movidos por intereses y símbolos ideológicos diferentes, combatieron juntos. Se puede hablar de una experiencia común revolucionaria. A raíz de eso, se produjeron cambios profundos en la psicología y en la cultura popular que debilitaron el sistema de castas y el racismo colonialista.
Aun cuando después de la revolución persistieron formas de discriminación, se consolidó una nueva relación que permitió el acceso a posiciones directivas de sectores de los criollos, de las clases medias e incluso de indios, mestizos y mulatos de origen popular. Durante el periodo de revolucionario de 1810 a 19, seguimos con la independencia aquí, la irrupción del campesinado, indígenas y castas en la lucha permitió la difusión de un catálogo de demandas populares que incluye importantes planteamientos sociales. Eso frecuentemente se olvida sobre la revolución de independencia. Se propuso la abolición de la esclavitud, la distinción de castas, quedando, como dice Morelos, todos iguales, y solo se distinguirá un americano de otro, el vicio y la virtud. Se acabaron las castas. Morelos abogó por una reducción de las diferencias sociales. Esto tiene un sentido muy profundo, aun cuando no se ha realizado desde entonces a nuestro día, sino que se mantiene íntegro, en forma diferente, precisamente. Él abogó por una reducción de las diferencias sociales, en sus palabras, moderando la opulencia y la pobreza, y logrando así mayor igualdad social. Son palabras de Morelos. La participación popular se manifestó claramente en la mayor movilización de la historia de la colonia, que es la respuesta al llamado de Hidalgo de septiembre de 1810 a enero de 1811, en la que llegaron a sus filas miles de partidarios de ciudades, villas, pueblos, haciendas y rancherías de las intendencias de Guanajuato, Valladolid, Nueva Galicia y San Luis Potosí, lo que frecuentemente se llama el Bajío. Lo mismo sucedió en el sur con José María Morelos, quien movilizó grandes sectores sociales en las provincias de Puebla, Oaxaca y parte de las de México, Valladolid y Veracruz. En menos de 15 días, sus fuerzas, las de Morelos, pasaron de 25 hombres de su propio curado a más de 3,000 dirigidos por sus propios líderes naturales, originarios de los pueblos por los cuales pasaba Morelos. Se le iban sumando masas enteras. Junto a los liberales más radicales, las fuerzas campesinas y populares de la independencia fueron derrotadas militarmente. En 1818, las fuerzas populares solo quedaba un resabio en Guerrero y algunos hombres más que seguían una lucha guerrillera. Pero su experiencia revolucionaria fundamentó los principios de una conciencia nacional popular y revivió
todos los auténticos movimientos campesinos muy frecuentes en el resto del siglo XIX. Si ustedes analizan los movimientos campesinos en el siglo XIX, que fueron muchos, encontrarán en cada uno de ellos un poco del espíritu de la Revolución de Independencia. Las nefastas consecuencias de la guerra con Estados Unidos minaron la posición de los conservadores mexicanos y de la Iglesia. Su apoyo a la intervención francesa y al imperio culminó su desprestigio nacional. En las luchas de reforma en varias regiones, la pequeña burguesía de provincia, más que de la capital, de provincia, participó masivamente en apoyo de los liberales. De sus filas salieron muchos agitadores y periodistas, militares y políticos revolucionarios. En cambio, en esa segunda revolución, los campesinos continuaron sus propias luchas y rebeliones por motivos propios, aprovechando las divisiones entre los círculos gobernantes, es decir, entre conservadores y liberales. Los diputados liberales como José María Castillo Velasco, Ponciano Arriaga e Isidoro Olvera, que en el Congreso Constituyente de 1856 levantaron su voz para exigir la limitación de los latifundios y la liberación de los peones, no fueron oídos. Y hay que decirlo francamente, ¿por qué no fueron oídos? Porque el grupo de Juárez necesitaba el apoyo de los asentados y empresarios laicos en su lucha contra la Iglesia como institución económica, política e ideológica, y el ejército pretoriano que había surgido después de la guerra de independencia. Pero durante las guerras de reforma se produjeron profundos cambios en la conciencia popular. El hombre que mejor las comprendió, a mi parecer, es Justo Sierra. En su libro sobre la reforma, cuando el ejército regular pretoriano se pasó con armas y bagajes a la causa de los conservadores, comienza a formarse un nuevo ejército liberal, al cual acudieron por miles los jóvenes de la pequeña burguesía de provincia y las milicias regionales, pese a las constantes derrotas que marcaron su nacimiento. Así se desmoronó la mafia militar que había desestabilizado la vida política del país en los primeros 30 años de vida independiente. Oigamos la voz sumamente clara de Justo Sierra. El ejército reaccionario estaba sentenciado a la victoria. El primer gran desastre que sufriese lo condenaba a muerte. El constitucionalista, el ejército constitucionalista, por lo contrario, se iba formando de derrota en derrota, se iba enseñando a combatir
iba sintiendo la necesidad de la disciplina y el arte militar. Se iba la milicia cívica, que es el origen del ejército liberal, transformando en tropa de línea. El viejo ejército formaba al nuevo, combatiéndolo y venciéndolo. No es formidable ese párrafo. La inmensa transformación de la cultura necesaria para llevar al pueblo al combate directo contra fuerzas apoyadas por la Iglesia y la religión es descrita por el mismo Justo Sierra en los siguientes términos. Para defender sus propiedades, el clero convirtió la última guerra civil en una contienda religiosa, y toda la organización eclesiástica, con el suprema jerarca a su cabeza, y todos los dogmas, hasta el fundamental de la existencia de Dios, fueron asignadas en formidable vacía para el reparo del tesoro de la Iglesia. Y la imprudencia indecible de vincular los bienes terrenales a los espirituales había hecho de la revolución un cataclismo y un estimulante para el grupo reformista joven, a como empiece la presa de descatolizar al pueblo. La verdad es que en 3 años de lucha espantosa, la guerra civil de la Reforma, se había verificado una transformación furtiva, es decir, no se veía, pero se había producido una profunda transformación. Ese pueblo informe, apenas consciente, levantaba a los ojos a los ideales de una nueva Grecia. Así escribe y cuando el impacto de la lucha contra el invasor extranjero, sin duda se produjo un ascenso del patriotismo. Otra vez vamos aquí a leer a Justo Sierra. El 5 de mayo, escribe Sierra, por el número de combatientes y por el resultado puramente militar de la acción, no es una batalla de primer orden, ni de segundo, no es platea, es maratón, por sus inmensos resultados morales y políticos. Militarmente no fue gran cosa, pero las consecuencias ideológicas fueron enormes. La nación entera vibró de entusiasmo. No hubo aldea de indígenas en que no relampagueara la electricidad del patriotismo. Aun cuando hay que matizar un poco el entusiasmo liberal de Justo Sierra, a lo mejor un poco exageraba. Mucho hay de cierto en lo que escribe. El apoyo popular se fue ganando paso a paso durante la desamortización y posteriormente la expropiación de los bienes de la Iglesia, que pasaron no al nuevo Estado, sino a la clase media y la clase alta.
a las manos. La guerra civil y la guerra contra el invasor francés. Ahí se unieron nacionalismo y reforma social. Al fin, la gran mayoría del pueblo, incluyendo sectores importantes indígenas, estaban del lado de los liberales. La participación de los campesinos en la Revolución de 1910 ha sido ampliamente estudiado y se han escrito muchas obras importantes sobre el destacamento más avanzado, el ejército campesino de Zapata. En el norte del país, los ejércitos de Villa y Obregón son prueba de la participación activa de las masas rurales. La Revolución de 1910 decididamente fue una revolución popular. Madero, reducido a prisión en San Luis Potosí, se escapó a los Estados Unidos y desde San Antonio promulgó el Plan de San Luis el 7 de octubre de 1910, en el cual llamaba, fíjese, la ingenuidad y la profunda fe en el pueblo, en el cual llamaba a sus seguidores a levantarse en armas contra la dictadura de Díaz, un día preciso, el 20 de noviembre de 1910, y a cierta hora, a las 6 de la tarde. A ese era Madero. No tenía nada en los Estados Unidos y tampoco había mucho los restos de su partido. Asombrosamente, las respuestas de las clases trabajadoras y medias transformó lo que parecía el último suspiro desesperado de un líder derrotado en una revolución social. Entre febrero y mayo de 1911 se produjo un verdadero asalto popular contra el régimen, con un carácter totalmente diferente al que había planteado Madero. Fue una rebelión espontánea de grupos rurales y de una mezcla de sectores populares, miembros de clases medias, indígenas, arrieros, peones agrícolas, así como algunos personajes de las élites provinciales bloqueadas por el sistema político porfirista. Las incursiones armadas contra pequeñas poblaciones con frecuencia terminaba con la quema de oficinas públicas, la liberación de los presos de las cárceles, el asesinato de jefes políticos, policías y autoridades vinculadas con el poder local de dominación porfirista. Espero que no sea un aviso para no seguir en el vicio. No ha sonado la alarma sísmica. Este fenómeno es genialmente capturado en la novela de Mariano Oshuela, Los de Abajo. El origen popular del liderazgo zapatista, el vínculo permanente como mantuvieron los jefes militares con sus comunidades, sirvió también de mecanismo
de supervisión de esas autoridades locales. Los jefes zapatistas oían pacientemente las quejas populares y las resolvían casi siempre en favor de los agraviados. Los rancheros de Chihuahua, los famosos rancheros, que tienen un antecedente de largas luchas con las tribus indígenas que realmente ocupaban grandes territorios del norte. El que cree que todos los indígenas mexicanos fueron conquistados se equivoca totalmente. Hubo tribus muy grandes, etnias que no se rindieron y que lucharon hasta el fin de la colonia y después también. Esos rancheros de Chihuahua que estaban armados y tenían una añeja tradición de organización militar, aprovecharon el llamado a las armas hecho por Madero para formar sus propios grupos encabezados por rancheros que ellos eligieron y no Madero o su representante en Chihuahua. Y entre esos dirigentes rancheros aparecieron una serie de caudillos pueblerinos de origen puramente ranchero, que pronto encubraron a 2 de ellos por su carisma y sus capacidades militares: el arriero Pascual Orozco y el apigeo Pancho Villa. La época que cubre las 3 revoluciones mexicanas va desde la primera década del siglo XVIII a 1940. Durante ese siglo medio se fueron abriendo paso lentamente nuevas formas de producción y consumo, nuevas relaciones sociales, nuevas formas de Estado, nuevas mentalidades, expresiones políticas, así como un fortalecimiento o quizás la creación de una nación. Todos estos fenómenos no pueden ser separados de las 3 revoluciones. ¿Qué es lo que hace actual el estudio de las revoluciones mexicanas y por eso también al INER? La intervención del pueblo en la política. Su decisión de luchar contra las injusticias que lo aquejan. Su entrega a una causa que señala el camino real o imaginario a la superación de sus múltiples carencias y cadenas. Su idea de la economía moral, es decir, de la justicia económica, que va más allá del mercado, las grandes empresas y de la rentabilidad. A diferencia de las pregas constantes y diarias de los de abajo, la revolución es una promesa de ruptura epocal. Es una utopía que en el caso de ideologías milenaristas desemboca en el paraíso terrenal. Las revoluciones que prometen eso.
el paraíso terrenal, o por lo menos la certeza de la posibilidad de un mundo mejor. Quizás la mejor síntesis para expresar los grandes ideales que guiaron al pueblo en las 3 revoluciones mexicanas en el periodo 1810-1940 sean las de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. No se crean que siempre se luchó por ideales económicos. No fue así. En términos mexicanos, tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. La tierra no se vende, se ama y se defiende. La revolución es la irrupción del pueblo en la cosa pública, en el gobierno de su propio destino, una irrupción que marca todas las constituciones, los documentos, los planes de una época, independientemente de cómo los redacte. La noción de pueblo revolucionario cubre, por supuesto, distintas configuraciones de clase, de raza, de etnia en cada revolución, en cada región, en cada momento. México es un país de desarrollo extremadamente desigual. Hasta hoy, el sur y el norte parecen 2 países. En aquella época también había el atraso de los medios de comunicación. Quizás por eso algunos historiadores han caído en la tentación de ver muchas revoluciones. Ya se dice frecuentemente, no hubo una revolución de 1907, hubo muchas, ¿verdad? Y se toma cada región con sus especificidades. Entendemos por el término de pueblo revolucionario simplemente un sector importante de la sociedad o bien la mayoría de población. Las revoluciones se vieron obligadas a modificar repetidamente su mecánica social, sus métodos y con esos también naturalmente sus objetivos, de acuerdo con la composición real de lo que llamamos pueblo revolucionario y su capacidad. Por ejemplo, Carranza emite el 15 de enero un edicto de reforma agraria que no estaba en su corazón, sino en su mente de político hábil, ¿verdad? No le costaba mucho, pero lo hizo. Después de las 3 revoluciones ha habido muchas irrupciones del pueblo amordazado por los estrechos límites de la democracia mexicana. Irrupciones más o menos sorpresivas, pero no revolucionarias. Queremos entenderlas, por qué el pueblo se calla durante largos periodos y en momentos específicos habla, y habla de una forma que no se puede desconocer. Eso es lo que queremos entender. Es propio del pueblo mexicano aguantar, callar, y después, en cierto momento, ¡pum!, decir
lo que quiera. Permítame agregar un colofón actual. En las elecciones del 1 de julio próximo pasado se produjo una de esas irrupciones populares en el terreno de la política. 30 millones de mexicanos, 53% del electorado, un fenómeno sin pasado distinguible. Votó por un candidato crítico del proyecto que se impuso a México durante 33 años, desde 1984 hasta ahora. Un partido fundado apenas hace 4 años, arrasó obteniendo mayoría en las cámaras de diputados y senadores, tanto federales como en muchos estados de la República. El partido histórico de México, el PRI, se derrumbó a su mínima expresión histórica. El PAN está pasando una profunda crisis. El PRD perdió la Ciudad de México, su baluarte, y vio su voto nacional bajar a un nivel que amenaza su registro en muchos estados. O sea, los 3 partidos del Pacto por México fueron castigados por la sociedad y la oposición centrada en una sola organización, Morena. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Es, a mi parecer, mi modesto parecer, un movimiento social, no un electorado de una gran heterogeneidad. Es un movimiento que no tiene elementos realmente homogéneos, un movimiento de humillados, ofendidos y expropiados. Es un movimiento de envergadura nacional, local e incluso individual. Son las personas que fueron humilladas con 2 fraudes electorales nacionales y muchas locales. Los que tienen hijos desaparecidos impunemente, 40,000 dicen las cifras oficiales. Son maestros a quien se trató de culpar injustamente de la crisis de la educación mexicana, que es verdadera. Son inmigrantes que han sido expulsados de Estados Unidos y no encontraron en México el apoyo que se merecían. Son comunidades que han visto sus tierras arrasadas por las compañías mineras o expropiadas por grandes empresas turísticas. Son los receptores de salarios mínimos que no alcanza para vivir. Son los movimientos indígenas por la sostenibilidad ecológica. Las movilizaciones contra la violencia con los padres de Ayotzinapa, los familiares de los asesinados de Talataya. Son los que repudian los asesinatos de candidatos a puesto político que en esas elecciones pasan de 100. Hay 112 registrados candidatos
que fueron asesinados. Y de los actos de intimidación en muchos municipios donde se amedrenta a la gente para condicionar el voto. Son los que se rebelan contra el aumento injustificado de los precios de la gasolina. Ese gran movimiento social de origen abrumadoramente disímbolo, porque no son solamente los pobres, hay todos los estratos de la sociedad que fueron convocados por una larga campaña de oírlos y darles una expresión electoral. Hoy, más que nunca, más que ayer, el estudio de las revoluciones mexicanas y el INER son actuales. Hago votos y aquí tenemos en la doctora un gran ejemplo de eficiencia y de desarrollo de ese instituto que deseo siga elevándose cada día. Muchas gracias.